Entonces, bueno, nosotros hemos estudiado funciones, todas las funciones que hemos tratado antes. ¿Qué es lo que están haciendo? Están asignando a un vector, o por ejemplo, nosotros podemos pensar un punto en el plano XY, un punto de estos, como un vector también. Bien, esto. Un vector es una flecha. Entonces, yo ubico, por ejemplo, el punto de XY en el plano y trazo la flecha que une, que va desde el origen hasta el punto XY. Puedo pensar como vector así, como una flecha. O lo puedo pensar como un punto simplemente en el plano. Son varias interpretaciones. Pero lo que hemos tratado siempre es de funciones que toman, recién en un punto y lo envían a un número. Esas son todas las funciones que hemos estudiado. Bien, que entonces, eso se llama una función escalar. Una función escalar. Ahora, ¿qué pasa si un punto le asignamos otro punto? Es decir, a un vector, a este vector que señalé aquí, viéndolo como vector, le asignamos otro vector. Entonces, en ese caso decimos que no tenemos una función escalar, sino un campo vectorial. Esa es la definición. Entonces, nuestro campo vectorial puede estar definido en una región R del plano XY, o puede estar definido en una región Q del plano XYZ. Bien. Y en ese caso, pues, en los dos casos, la función F mayúscula que está aquí toma ese punto o ese vector y lo envía a otro vector. Bien. Esos van a ser campos vectoriales. Entonces también estamos interesados en, por ejemplo, en hacer integrales en campos vectoriales, en funciones vectoriales, o hacer integrales de línea, como vamos a ver a continuación. Entonces, hay ejemplos de lo que sería un campo vectorial. Por ejemplo, hay uno que se denomina el campo gradiente. ¿Y cuál es ese? Bueno, consideremos una función de dos variables de las que hemos trabajado siempre, una función f de xy, que toma el punto xy y lo envía a un número real. Bien. Entonces, nosotros podemos pensar que, podemos pensar así, podemos tomar esa función y determinar su gradiente. Eso lo estudiamos cuando estudiamos multiplicadores de Lagrange. Nosotros estudiamos cómo determinar el gradiente de una función, ¿no? Es el vector formado por las derivadas parciales de f pequeña, donde f pequeña es una función escalar. Entonces, noten que el gradiente satisface esas características de ser campo vectorial. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos un punto xy y lo evaluamos en el gradiente. ¿Y el gradiente que nos da? Nos da un vector, no un número, sino un vector, cuya primera coordenada es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto xy. Y la segunda coordenada es la derivada parcial de f con respecto a y. Aquí no es j, sino y. Un error de digitación aquí. Entonces, esta función que está aquí, gradiente de f, eso es un campo vectorial. Se le llama campo gradiente también, porque está asignando a un vector otro vector. Entonces, por ejemplo, consideremos el caso particular de la función f pequeña igual a esta función f pequeña de dos variables, que a cada punto en el plano, cada punto xy le asigna el número real y, ¿bien? Le asigna la segunda coordenada. Entonces, en este caso, el gradiente de esta función, ¿cuál es? La primera coordenada es la derivada de la función con respecto a x. Como aquí no aparece x, la derivada va a dar 0. Y la segunda coordenada es la derivada de la función con respecto a y. Aquí aparece y. La derivada con respecto a y va a ser 1. Por eso aquí aparece 1. Bien. Permítame decir que este i que aparece aquí, este j, indican los vectores canónicos en R2. ¿Cuáles son los vectores canónicos en R2? Por ejemplo, este i es el vector o el punto, digamos así también, 1,0. Y j es 0,1. Bien. Por lo tanto, una forma de escribir
en lugar de escribir, su notación, en lugar de escribir 0,1, uno escribe 0i más 1 en j, para indicar ese vector. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? Esta función de campo gradiente es constante, porque a cada punto xy se le está asignando el vector, como les digo, miren, 0,1, que es lo mismo que escribir 0i más ij. Eso es notación. Entonces hay formas de representar esos campos gradientes, como está en esta gráfica aquí. Por ejemplo, como a cada punto del plano XY se le está asignando el vector 0,1, entonces miren, por ejemplo, ubiquemos este punto aquí, este punto. Entonces a este punto se le asigna el vector 0,1. Entonces por un momento imaginemos que el sistema de coordenadas, bueno, pensemos mejor en el punto del origen, el punto 0,0. A ese punto con nuestra función campo gradiente se le asigna el 0,1. Por lo tanto, el vector 0,1 es la flecha que va desde el origen hasta el punto 0,1 aquí, es esta primera flecha. Y para los demás puntos, por ejemplo, yo me ubico en este punto. Entonces, por un momento puedo imaginar que el sistema de coordenadas está centrado en este punto y por lo tanto, siguiendo la idea aquí, el vector que se le asigna a ese punto es esta flecha aquí. Si el sistema de coordenadas tiene origen en este punto, el punto 0,1 sería este. Y esa es la flecha asociada a ese punto. Y así puedo construir un dibujo de esta forma que representa el campo vectorial, cómo se está formando. Bien, por ejemplo, esto se usa en aplicaciones para los que estudiaron física 2, para hablar sobre el campo magnético. En el libro también hay unos ejemplos aplicados. Sin embargo, hoy vamos a simplemente estudiar las definiciones. ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces aquí aparecen ese campo vectorial que estudiamos, el campo gradiente. Ese ejemplo que hicimos es muy fácil porque es una función constante. Veamos uno que no sea constante. Aquí tenemos el ejemplo 2. Dice así: dibuje algunos vectores representativos del campo vectorial f de xy igual a 3xy más 2y. Es como les digo, esto es una notación para decir que a cada punto de xy se le asigna el vector o el punto 3x, 2y. Bien, son formas equivalentes de escribir. Entonces, nos dicen que grafiquemos algunos vectores representativos del campo vectorial. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que uno escoge algunos puntos del plano XY y mira a qué vector se le asigna ese punto. Eso es lo que se hace. Entonces, veamos aquí una tabla. Por ejemplo, cojamos un punto, algunos puntos arbitrarios en principio, no tienen que satisfacer ningún orden. Entonces, cojamos estos puntos rojos. Aquí están las coordenadas de ellos en el plano XY. Por ejemplo, el punto 0,1 está aquí. Este punto 0,1, que si lo ubico en el plano, es 0 en X y 1 en Y. Entonces el punto 0,1 es este aquí. ¿Sí se alcanza a ver ahí o hago un zoom? El punto 0,1 es este. Si lo evalúo en nuestro campo vectorial F mayúscula, entonces me daría 3 por 0, porque X vale 0, 3 por 0 y más 2 por 1 J, que eso es lo mismo que 3 por 0 es 0. Entonces eso me daría 0 en la coordenada X del nuevo vector y 2 en la coordenada Y del nuevo vector. Así pues, este punto se le está asociando a este vector azul. Entonces, si venimos aquí al plano XY y ubicamos este punto azul, 0,2, está 0, 2, este es el punto 0,2. Entonces, el diagrama de vectores representativos va a ser que
va a ser definir este vector que une al punto 0,1, de donde sale la función, y lo liga con el punto 0,2, que es la asignación que se hizo. Este punto se asocia con este, por medio de esta flecha aquí. Bien, y así se construye los demás vectores representativos del campo vectorial. Bien, por ejemplo, escogamos aquí el punto, cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, el punto 1,1. Aquí. Entonces, 1,1 en nuestro sistema de coordenadas es este punto, este aquí. Ese es 1,1. Si lo evalúo en el campo vectorial, en la función f mayúscula, me daría, si x vale 1 y y vale 1, me daría 3i más 2j. Es decir, el punto 1,1 se envía al punto 3,2. Si ubico 3,2, este es 3 y 2 está aquí. Entonces este es el punto 3,2. Y trazo la flecha, pues, del punto 1,1 al 3,2. Indicando con eso que estoy asociando esos dos puntos. Este punto se le asigna a este aquí por medio de la función f mayúscula. Y así, pues, así voy definiendo ese diagrama ahí de flechas. ¿Está correcto eso? ¿Está correcto eso, Belkis, o no? ¿Qué dice usted? Sí, profe. Bueno. Entonces tenemos nuestro diagrama de flechas y de esa forma, pues, se construyeron los demás vectores ahí. Todo eso es lo que se denomina un campo vectorial. Bien, en conclusión, asigna puntos a otros puntos o vectores a vectores. Todo aquí habla de que en la sección 15.1 pueden consultar algunos ejemplos físicos. Sin embargo, hoy nos vamos a interesar más por las definiciones y luego sí por hacer aplicaciones. Entonces, dentro de los campos vectoriales existen algunos que tienen una representación particular. Entonces aquí, por ejemplo, se define el campo cuadrático inverso. Entonces, por ejemplo, pensemos que, por ejemplo, esta aquí sería una parametrización de este RT, que está definido como XTI más YTJ más ZTK. Esta notación IJK es simplemente para indicar el vector cuya primera coordenada es X, la segunda es Y y la tercera es Z. Bien, eso es notación. Y este parámetro T va a variar en un intervalo del conjunto de los números reales, un intervalo AB. Y a medida de que se mueve ese T, esta función va describiendo una trayectoria, un camino. Pueden pensar por ejemplo, en una abeja que se mueve en el plano de 3 dimensiones. A medida que se mueve, ya va dejando un rastro, va haciendo unas líneas. Esa línea puede escribirse por medio de esta parametrización. Bien, entonces dice, consideremos esa parametrización y dice aquí que el campo vectorial F es un campo cuadrático inverso si satisface esta relación. Es decir, que existe una constante K y un vector U, donde U es, ahorita voy a dar un ejemplo concreto, U es este vector aquí que señalé sobre su norma, y eso está dividido o sea, va a ser K por U sobre el módulo de este vector R elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo enseguida de esto de un campo cuadrático, que es esa definición ahí tan extraña. Sin embargo, permítanme hablar sobre esta notación aquí. Esas dos líneas así hacia arriba se refiere al módulo del vector R. Bien, el módulo quiere decir que es la distancia, por ejemplo, de este punto de X, Y, Z al origen. Entonces ese módulo está definido como, sin el cuadrado, ¿no? Ese módulo está definido como raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Eso es notación.
Esto generaliza la idea del valor absoluto. Entonces tenemos esa definición de un campo cuadrático inverso, bien, que es la forma de escribir un campo vectorial. Se puede representar así. Ya vamos a ver ejemplos de eso. Y también aparece lo que se denomina los campos vectoriales conservativos. Bien. Entonces, un campo vectorial es conservativo. Esta definición sí es más interesante que la de campo cuadrático. Es conservativo si existe una función diferenciable f minúscula, de tal modo que el gradiente de esta función, f pequeña, coincide con el campo vectorial f mayúscula. Bien. Entonces, y en ese caso vamos a decir que la función f minúscula es la función potencial del campo vectorial f mayúscula. Eso se llama un campo vectorial conservativo. Estamos estudiando definiciones hoy. Entonces veamos un ejemplo aquí de cada uno de esos campos vectoriales. Entonces, por ejemplo, consideremos esta función f pequeña, f de x, y, z, que está definida así. Entonces, esta función f pequeña es de esas que hemos estado trabajando hasta hoy día en el curso. Es una función que a un vector, un punto de x, y, z, le está asignando un número. ¿Bien? Es una función escalar. Entonces, esta función escalar se puede escribir así como c, la constante c que está aquí, y esta raíz que está en el denominador se puede escribir como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo eso a la menos un medio. Son formas equivalentes de escribir esa expresión. Por lo tanto, ya como vimos antes, nosotros podemos calcular el gradiente de esa función f pequeño, y de esa forma definimos un campo vectorial, un campo gradiente. Entonces, miren, estoy siguiendo esta idea. Con una función de estas yo puedo definir un campo gradiente calculando las derivadas parciales. Como en este caso tengo tres variables, x, y, z, pues calculo las tres derivadas parciales. Entonces nuestro campo gradiente, en este caso, va a ser el vector cuyas coordenadas son dadas por las derivadas parciales de f pequeño. Bien, ahora, ¿cuál sería la derivada parcial de esta función con respecto, por ejemplo, a x? Entonces, cuando uno calcula la derivada parcial, tiene que aplicar aquí la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, este menos un medio que está aquí en exponente, cuando derivo pasa a multiplicar aquí la constante. Sería menos un medio por c, me daría menos c medios, esta parte ahí. Entonces, bajo el exponente, le resto 1. Entonces, menos 3 medios menos 1 da, perdón, menos un medio menos 1 me da menos 3 medios por la derivada interna, por 2x. Bien. Y si hago eso ahorita con respecto a y, esta parte de aquí sería igual por la derivada interna que sería 2y. Entonces, cuando calcule el vector gradiente, me va a quedar esta expresión. Todas van a tener como factor común esta primera parte, por eso está aquí fuera. Y la derivada interna de cada una de ellas va a ser 2x, 2y, 2z. Bien. Entonces, ahorita, ¿qué puedo hacer aquí? Recuerden que esto es un vector. Esto que está entre paréntesis es el vector cuya primera coordenada es 2x, la segunda es 2y y la tercera es 2z. Y ese vector está siendo multiplicado por este número. Es un escalar, que es menos c sobre 2 por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 3 medios. Ahora, miren que en este vector tengo un factor común de 2. Entonces puedo sacar el factor común, se cancela con este 2 y me queda de esta forma. Bien, esto lo puedo reescribir con exponente positivo. Para que quede positivo tengo que colocarlo en el denominador, por eso que aparece 3 medios positivo. Entonces noten lo siguiente, que nuestro campo gradiente, que comenzamos a partir de esta f mayúscula, además de ser campo gradiente,
es un campo cuadrático inverso, porque satisface esta relación aquí. Se puede escribir de esta forma. Noten lo siguiente. Miren, en este caso nos quedó una constante, ¿sí? Una constante aparece ahí. Nos quedó el R. ¿El R qué va a ser? Es el vector cuyas coordenadas es X, Y, Z. ¿Y por qué se usa la letra R? Porque está asociado como al radio. Bien, porque el vector, por ejemplo, si yo tengo un punto en el plano de X, Y, Z, este vector X, Y, Z, pues asociado a ese punto. Si yo trazo la flecha que va desde el origen a ese punto, eso lo puedo pensar como el radio que hay, o la distancia del punto al origen, por eso se usa la letra R. Entonces me quedó eso y quedó el módulo de ese radio, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Miren aquí. Entonces miren que aquí aparece un módulo de R al cuadrado y acá nos aparece al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Noten que como U es igual a R sobre el módulo de R, si yo sustituyo el valor de U en términos de R aquí, esto me quedaría K por R sobre el módulo de R al cubo. Bien, haciendo la sustitución. Y eso es lo que tuvimos aquí. La constante en este caso es menos C por R sobre el módulo de R al cubo. Y entonces, esto lo defino como F mayúscula de XY, o sea que esto es un campo vectorial cuadrático inverso, porque se puede escribir con esta estructura que aparece aquí. Más adelante vemos cómo se aplica todo esto. Hoy estamos hablando de definición. Entonces, como les digo, si defino eso de esa forma, f de x y es un campo cuadrático inverso. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? ¿Sí están familiarizados con esta notación de vector? ¿O eso no lo han visto nunca? Por ejemplo, en lugar de escribir el vector cuyas coordenadas son estas derivadas parciales, uno escribe i, j, k. No sé si habían Sí, visto eso. profe. Sí, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es un campo cuadrático inverso y lo que es un campo conservativo. Entonces, aquí viene un teorema que nos permite deducir cuándo un campo es conservativo. Bien. Que es una definición para campos vectoriales en el plano. Es decir, que el dominio es una región R terminada en el plano. Es decir, que la función f mayúscula recibe puntos de la forma x, y. Entonces dice así, sean m y n dos funciones escalares. Bien. O sea, esta función es de dos variables. De las variables, o sea, aquí yo puedo escribir m entre paréntesis de xy más n de xy. Las dos son funciones escalares. Es decir, que toman el punto xy y lo envían a un número. Entonces, si nuestro campo vectorial, f mayúscula de xy, se puede escribir de esta forma. Por ejemplo, permítame aclarar esta notación. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, consideremos este campo vectorial. Aquí la función m de xy es 3x, y la función n de xy es 2y. Bien, a eso es que se refiere el teorema con esa notación. Entonces, si m y n son dos funciones con primeras derivadas parciales continuas, generalmente no debemos preocuparnos que se satisfagan esta hipótesis. Aquí en el curso prácticamente todas esas hipótesis siempre se tienen. Entonces, dice que continúa en un disco abierto, que es un disco sin el borde. Entonces, el campo vectorial dado por esta función es conservativo, sí, solamente sí,
la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Bien. Entonces, ahorita, esta condición aquí, que implica que existe una función. Recuerden la definición de campo conservativo. Un campo es conservativo si existe una función tal que su gradiente me da f mayúscula. Bien. Entonces, ¿cuál sería el gradiente de esta función? El gradiente de ella sería, perdón, esta condición me garantiza que existe una función tal que su gradiente es f mayúscula. Aquí no se hace la prueba, sin embargo, podemos verla aquí en el libro. Vamos a ver. Entonces, aquí hay una demostración que parece sencilla. Entonces, aquí está la condición. Se usó la misma notación. ¿Y qué debe ocurrir para que f sea un campo conservativo? Debe existir una función potencial, una función f minúscula, una función escalar, tal que su gradiente me dé la función, me dé el campo vectorial. Bien, o sea, me dé mi más nj. Por lo tanto, debe ocurrir que la derivada parcial de f pequeña con respecto a x tiene que dar m, tiene que dar esta primera coordenada, y la derivada parcial de f con respecto a y me tiene que dar n. Por lo tanto, si esta hipótesis se satisface y derivo de nuevo a los dos lados de esta igualdad con respecto a y, me daría que la derivada parcial de f, la derivada cruzada, tiene que ser igual a, si derivo a los dos lados con respecto a y, tiene esta igualdad, ¿no? La derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de f con respecto a y, la derivada de fx con respecto a y. Aquí también puedo derivar con respecto a x a los dos lados y tengo esta igualdad. Ahora, nosotros sabemos que cuando tenemos una función escalar que es continua y diferenciable, las derivadas cruzadas son iguales. Por lo tanto, que esas derivadas cruzadas sean iguales, eso garantiza que existe una función que satisface esas condiciones. Es una condición suficiente. Entonces, es decir, si volvemos aquí, esto tiene que ser obligatorio, esto tiene que satisfacer de forma obligatoria para que el campo sea conservativo. Y es una condición necesaria y suficiente. Ahora, nosotros estamos más interesados en la práctica aquí. Entonces aquí se determine cuáles de los siguientes campos vectoriales son conservativos. Entonces veamos. Aquí nos da el primer campo vectorial. En este caso la función m es esta parte y la función n con signo y todo es esta. Bien, entonces debemos calcular las derivadas parciales de esas funciones y ver si coinciden. Por hoy simplemente estamos definiendo cosas. No nos vamos a interesar hoy en aplicaciones o en interpretaciones. En la próxima clase. Entonces en este caso, bueno, aquí la función n va a ser, este campo con vectorial va a ser menos, abro paréntesis, 7x menos 2y. Entonces, si calculo la derivada parcial de esta función que señalo aquí, con respecto a x, ¿qué me va a dar? Cuando derivo con respecto a x, queda un 7 aquí, con este menos, queda menos 7. Bien. Y la función m aquí es esta. Si derivo con respecto a y, porque eso es lo que dice el teorema, m con respecto a y. Cuando derivo con respecto a y me da menos 7 también. Como los dos derivadas coinciden, concluimos que ese es un campo conservativo. Y en el otro caso, aquí aparece esta la parte m, esto es n. Bueno, cuando haya las derivadas parciales,
Por ejemplo, la derivada parcial de n, que es esto que está aquí con respecto a x, ¿qué va a dar? Este 5 está aquí en el exponente de x, pasa a multiplicar 18 por 5 en 90, entonces me quedaría 90x a la 4 por y, ¿no? Aquí hay un error de digitación, porque y es considerada una constante, entonces aquí quedaría 90x a la 4 por y, menos, estoy derivando con respecto a x, entonces me haría menos 12y a la 5, que y es una constante en el caso, y la derivada con respecto aquí a esta constante es 0. Entonces esta es la derivada parcial de n con respecto a x. Ahora la derivada parcial de m con respecto a y, m es todo esto, queda pues, estoy derivando con respecto a m, entonces me haría este 2, pasa a multiplicar, me haría 90x a la 4 por y. Y así, aquí sí colocó el y. Y con respecto a y, esta parte sería 6 por 6, 36y a la 5. Entonces noten que no coinciden estas derivadas parciales. Así pues, por el teorema, ese campo no podría ser conservativo. ¿Está bien? Eso estamos hablando de cosas estrictamente teóricas por el momento. Entonces, esa definición de campo conservativo, todas estas definiciones fueron motivadas primero por los estudios físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los campos gravitatorios o de fuerzas eléctricas son conservativos. Y se dice que es conservativo por la conservación de la energía, ¿no? Por ejemplo, ustedes no sé si han estudiado la física, pero la suma de la energía cinética y la energía potencial de una partícula se mueve en un campo de fuerzas, esa suma es constante. ¿Bien? O, por ejemplo, la suma de todas las fuerzas que afectan a una partícula, la suma de todas las fuerzas es cero. Entonces, en ese caso se usa ese término de conservativo. ¿Bien? O sea, que no aparecen, que no hay cosas que aparecen de la nada. Por eso esa definición se hace para intentar modelar esos fenómenos físicos. Sin embargo, primero vamos a enfocarnos hoy en definiciones todavía.